El audio sale bajito, pero bueno, aquí pone, así construyó Jesús la iglesia. Sí, pero no en Pedro, como alegan los católicos. ¿Eh? Y está el del dedito y la lucecita, el que mucho tal, pero después no refuta nada. Hoy la palabra de Dios nos muestra cómo Jesucristo construye la iglesia. No me refiero al templo, que muchas personas... Sí, mucha lintercita, mucho disfrazarse de doctor, mucho dar a ver que se pretende ser un doctor de la palabra de Dios. Era Nanay de la China. Personas confunden la iglesia con el templo. Y ciertamente que en ocasiones al templo se le llama iglesia porque iglesia significa congregación, y cuando nos congregamos, pues ahí está la iglesia. Y es precisamente en el templo donde nos congregamos, entonces ahí está la iglesia. Pero Jesucristo compara la iglesia con un templo. Por supuesto que Jesucristo compara la iglesia con un templo, pero no con un templo hecho por manos de hombres. Antiguamente sí, había templos, pero a día de hoy el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Donde mora el Espíritu Santo, donde mora Cristo, donde mora Dios, somos nosotros. Nosotros somos ese templo. ¿Eh? Primera Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando esto se refiere cuando si uno se mata, se suicida, pues ya se sabe lo que pasa. Aquí dice claramente que el templo de Dios somos hoy en día nosotros, la iglesia. Ya no hay edificios hechos por manos de hombres donde more Cristo, donde more Dios. Y lo propone, por ejemplo, en la primera lectura, que era Efesios capítulo 2, del versículo 19 en adelante. Pone primero las partes de abajo. Sí, la parte de abajo, pues, es lo que la base. Primero hay que hacer la base, ¿no? Los cimientos. El sitio donde va a ir firme la iglesia. Y ese sitio, cimientos, o zona firme, ¿qué es? Una roca, una piedra eterna, donde el edificio jamás será movido. Y esa roca, esa piedra eterna, ¿quién es? Cristo. Es Dios. Perdón. Jesús es la misma piedra angular, la misma piedra desechada por los constructores, o sea, por nosotros, por la raza humana. Es la roca o piedra eterna donde la iglesia se edificó. Después Cristo puso a la iglesia 12 columnas, que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles representan las 12 columnas de la iglesia, donde no se puede meter más columnas, porque ya están los 12. Y para que terminar Cristo de edificar la iglesia, estamos los creyentes que formamos ya la iglesia de Cristo. Perdón. Con lo cual, Pedro jamás fue la roca o piedra eterna. ¿Por qué? Porque en Hebreos, Pedro significa piedra pequeña, cosa que el catolicismo, que la Iglesia Católica, que los líderes católicos,
al traducir del hebreo al latín y al griego, eliminaron de lo de pequeña y dejaron lo de piedra. ¿Para qué? Para manipular, ¿eh?, a la gente, diciendo, no, no, si Jesús puso como piedra, como papa, a Pedro, y eso es mentira, ya que Pedro murió, y si Pedro fuese, la piedra donde edificase la iglesia se hundiría. Eso de que hay sucesión papal es mundano, cosa de Satanás. Jesús edificó su iglesia en sí mismo, porque Él es santo, es perfecto, sin pecado. Y es donde se edificó la iglesia, para ser santa. En Pedro un pecador, no. En un ser humano pecador, no. Hay una piedra que llamamos la primera piedra, que dice... Manipura, le llamamos a la primera piedra. En la palabra de Dios habla de la única piedra o roca eterna, que es Cristo. Ni siquiera en la palabra de Dios dice que Pedro sea piedra. Ni piedra pequeña ni piedra grande. Para nada. La Biblia, que es Cristo. Después de esa piedra vienen los apóstoles. Sí, vienen los apóstoles que no son piedras. Ninguno de ellos, ni Pedro ni nadie somos piedra de la iglesia. La piedra de la iglesia es Cristo. Donde está fundamentada la iglesia, en Cristo. Y Cristo y los apóstoles están fundados en Cristo. Se fundan ellos en Cristo. Ellos agarran a la piedra eterna, a la roca eterna, no a Pedro. En ningún momento los apóstoles se agarraron a Pedro, sino siempre a Cristo. Porque en aquel tiempo se construía con piedra. Entonces, después de la piedra angular, que era como la piedra base, se construye otras piedras. Claro. Mentira, no se construyen otras piedras. Mentira. Espiritualmente, los apóstoles, los 12 apóstoles representan las columnas de la iglesia. Está la base, que es la piedra roca, que es Cristo. Y encima de la piedra roca eterna, que es Cristo, se ponen los pilares, los 12 pilares, para seguir edificando el edificio espiritual, ¿no? En este caso vamos a ver. Ahí, perdón. Esta es la base, que es la roca o piedra eterna, Jesús. Y estos son los pilares. Bueno, unos pilares un poco raros, ¿no? Por aquí más o menos, bueno. Una cosa así, ¿no? Digamos que estos son 12 pilares. Son los 12 apóstoles. Después que viene, a ver si lo tengo para poner después viene el tejado, ¿verdad? Es Cristo también. ¿Por qué? Porque es la piedra angular para sostener el resto. Base, Cristo, donde se edificó la iglesia. Eso es. Estos son las columnas, repito, las columnas, las 12 columnas, para sujetar el techo. Porque sin columnas no hay casa. Porque se hacen paredes en las casas para sujetar el techo. Eso en la vida carnal. Pero aquí representa las dos cosas. Esto, la base, representa a Cristo. Y el tejado representa la piedra angular de Cristo. Y las columnas representan a los apóstoles.
Así edificó Cristo su iglesia. Después de Cristo, que es la piedra angular, tiene que venir otra piedra. Y después de... No, después de Cristo no viene otra piedra para fortalecer la iglesia. Cristo es la piedra eterna, la roca eterna. Cristo es el cimiento, la base de la iglesia. No Pedro, ni ningún apóstol, ni ningún mortal. esta piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Y así la Biblia nos va mostrando que se va construyendo una iglesia. Sí, pero la iglesia una vez que está construida, no necesita otra piedra, otra piedra, otra piedra, para nada, como está diciendo aquí Luis Toro. Después, para que siga creciendo la iglesia, Cristo va metiendo más creyentes que van siendo salvos. Por eso crece la iglesia. No porque piedra, que piedra. Nosotros no somos piedra de nadie. En tal caso seremos piedra de tropiezo para mucha gente con nuestras actitudes. Pero no somos piedra para... Cuidado. Siendo Cristo la piedra angular, pero después vienen los apóstoles. Y con el tiempo tenemos que ir construyendo cada uno de nosotros esa iglesia. Y somos parte de esa iglesia, pero ahí... Nosotros no tenemos que construir. Nosotros tenemos que edificar a los demás. Instruir a los demás en la palabra de Dios. Pero no construir más piedras ni nada. Para nada. No somos piedra. Solamente seremos piedra de tropiezo, como muchas veces pasa. Hay varias cosas que debemos tener claro. Uno, que no podemos construir en el aire. Nadie está construyendo en el aire. Bueno, el catolicismo sí, y muchos protestantes. Pero cuando nosotros edificamos, ¿edificamos dónde? En la base de Cristo, en la roca, en la piedra eterna. Edificamos a otras personas, le hablamos del Evangelio, lo que de Jesús nos enseñó. Eso es edificar encima de la roca, de la piedra eterna, en Cristo. Debemos edificar en Cristo. Efesios 4, del 12 al 15. Y esto refuta a las enseñanzas de Luis Toro y al catolicismo. 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aquí está. Crezcamos, edifiquemos en Cristo, no en los apóstoles ni en Pedro, sino en la roca, en la piedra eterna que es Cristo. Cristo también es la piedra angular que sujeta a la iglesia. Cristo es la piedra donde se edificó la iglesia, donde Él edificó en sí mismo la iglesia, y el techo es la piedra angular donde Cristo es quien sujeta a la iglesia. Ningún papa, ningún ser humano, nadie, excepto Cristo, edifica y sostiene la iglesia. El catolicismo enseña lo que el diablo mismo pide. O sea, llevamos 2000 años de cristianismo. ¿Cuánto? Y yo no puedo llegar a construir. O sea, llevamos 2000 años de cristianismo. Estamos a 2025 y aún sigue diciendo, tenemos 2000 años de cristianismo. O sea, se han quedado en los 2000 años. No más. O sea, y yo no puedo llegar a construir una iglesia que no tenga fundamento en los apóstoles y en Cristo. Que la iglesia no la construye tú, ni el ser humano. La iglesia ya está construida.
desde hace 2025 años. Cristo la edificó en sí mismo y la construyó Él, no los apóstoles ni nadie más. Tiene que ser una iglesia donde sea construida sobre el cimiento de los apóstoles. Y ahí... Sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Y los apóstoles sobre quién se edifica? Sobre Cristo. Debemos edificarnos sobre Cristo. Efesios 2:20. Ahora 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. ¿Y quién? O sea, ¿en quién están los apóstoles y profetas edificados? En Dios, en Cristo. Ellos se edificaron en la roca. Ellos están en la roca principal, en la roca eterna, en la piedra eterna, que es Cristo. No los apóstoles, no en Pedro. Vean. Leer la pregunta y vamos a la respuesta. Vamos primero por partes. En Mateo 4:18 Jesús anuncia a Pedro y a los demás discípulos que sobre esta roca edificaría su iglesia. Pedro comprendió que Jesús era la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Pedro. Vale. En Mateo 8, 16, 18. Jesús anuncia a Pedro y a los demás discípulos que sobre esta roca edificaría su iglesia. Pedro comprendió que Jesús era la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Que Jesús es la roca eterna. Lo vamos a leer todito. En Mateo 4:18 Jesús anuncia a Pedro y a los demás discípulos que sobre esta roca edificaría su iglesia. Pedro comprendió que Jesús era la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Pedro también reconoció que Jesús estaba haciendo referencia a Isaías 8:14, y que Jesús era el Mesías, la roca que hace caer, 1 Pedro 2:8. Además, Pedro comprendió que el salmista había indicado que el Mesías sería la piedra angular, 1 Pedro 2:7. Pablo utiliza esta misma imagen cuando explica que la iglesia se edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, diciendo que los creyentes son conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:19-20. Los profetas hebreos habían ilustrado la función del Mesías utilizando una imagen arquitectónica. Aunque el Mesías sería la roca sobre la que tropezaría la nación de Israel, Isaías 8:14, también sería la piedra angular de algo nuevo, Salmo 118:2. Dios haría algo significativo para cumplir su promesa a Abraham de que en Abraham serían bendecidos todos los pueblos de la tierra, Génesis 12:3b. Una de las formas en que Dios cumpliría esa promesa era que Jesús edificara su iglesia y sirviera como su piedra angular. En la construcción, la piedra angular era la primera piedra que se colocaba y en la que todo el edificio tenía un punto de referencia y podía basar su estructura. Una vez colocada la piedra angular, se ponían los cimientos. Pablo explica que la iglesia se construyó sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. La casa de Dios, Efesios 2:19, formada por judíos y gentiles, gente de toda tribu, lengua y nación, Apocalipsis 5:9, está edificada sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En la edificación de la iglesia, Dios dio apóstoles y profetas. Su mensaje dio a la iglesia unos cimientos sólidos. Jesús eligió a los apóstoles y los comisionó. Recibieron el poder del Espíritu Santo, que les guió hacia toda la verdad, ayudándoles a recordar todo lo que Jesús les había dicho, Juan 4:13. Pedro explica que el Espíritu Santo movió a estos hombres y que hablaron de parte de Dios, 2 Pedro 1:21. Jesús también dio profetas a la iglesia primitiva. Aunque su ministerio era temporal, 1 Corintios 13:8,
era una forma en que Dios se comunicaba con la Iglesia en aquellos primeros días de fundación, ver también 2 Pedro 1, 20-21. Cristo es la piedra angular, y la Iglesia se construyó sobre los cimientos de los apóstoles y profetas. Una vez completados los cimientos, el proyecto de construcción avanzó con evangelistas y pastores y maestros. Los evangelistas son los que proclaman la buena nueva de Jesucristo a los que aún no le conocen. Los pastores y maestros son los que dirigen en la Iglesia, especialmente mediante la enseñanza de la palabra de Dios a los que sí conocen a Jesús. Ambas funciones son necesarias mientras la Iglesia se sigue edificando sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Es importante señalar que, una vez puestos los cimientos, no se vuelven a poner. Los dones de los apóstoles y los profetas fueron fundamentales y necesarios en los primeros días de la Iglesia, pero su propósito se ha cumplido. Hoy no hay apóstoles ni profetas. Una vez que el Espíritu Santo hubo cumplido su ministerio de guiar a los discípulos a toda la verdad, Juan 4 y 13, y de inspirar la profecía, 2 Pedro 1, 20-21, empezó a utilizar a los evangelistas y a los pastores y maestros para llevar a cabo la siguiente etapa de la edificación. Hoy, todos los creyentes están siendo equipados por la palabra de Dios, suministrada por los apóstoles y profetas del primer siglo, para realizar la obra de Dios, de modo que el cuerpo se pueda seguir edificando. Efesios 2, 21-22, 4, 12-13. La Iglesia se edifica sobre la roca, la piedra angular que se colocó primero, luego se construye sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, y se sigue edificando con evangelistas, pastores y maestros, y tú y yo. Aquí mató 2 pájaros de un tiro a las falsas enseñanzas del catolicismo, cuando ha dicho que ya no hay profetas ni apóstoles, con lo cual no hay papa. La sucesión apostólica desapareció. La sucesión del papado es mundana. Y aquí está muy claro, la Iglesia se edifica sobre la roca, la piedra angular, no sobre Pedro, sino sobre Cristo. Sobre Cristo, no sobre Pedro. Mucho bla bla, pero las enseñanzas católicas son como árbol con muchas hojas, pero sin frutos. Sus ideologías, sus teorías, su marianismo, todo eso, la manipulación. Y como digo siempre, Defensa.católica no es capaz de refutarme absolutamente nada, como el resto. Como el resto. Solo viven en religiosidad. E íbamos construyendo todos el gran edificio espiritual que se llama la Iglesia. Este es Luis Toro, cuando se le refuta, se le pone la cara de demonio. Bueno, pues mi gente, esto es lo que hay. Cristo es la roca, la piedra, donde él mismo edificó su iglesia. Ahora a ver con qué nos salen.